Saludar a nuestro siguiente invitado, que escucha también desde hace unos minutos, desde Galicia, Guillermo Vázquez. Buenos días del BNG. Buenos días, buenos días. Estábamos hablando con nuestro anterior invitado de las cifras de la situación a la que se enfrentan las comunidades, España entera. ¿Cuál es la situación actual en Galicia? Porque ahí, gobierno y oposición, también hay un tira y afloja sobre las cifras. ¿A quién tiene que creer la gente? Porque las cifras no se parecen mucho a lo que dice el gobierno de Feijóo y la oposición. Bueno, yo creo que hay datos que son bien objetivos, ¿no? En el caso de Galicia, en el caso que hace referencia al gobierno del señor Feijóo, del Partido Popular, nosotros estamos asistiendo a una política que consiste en recortar absolutamente en todos los campos y al mismo tiempo aumentar la deuda de Galicia, ¿no? Las consecuencias yo creo que están a la vista de todo el mundo, ¿no? El paro en Galicia está disparado, la inmigración sigue siendo una maldición bíblica, miles de jóvenes de este país se ven obligados a emigrar y la despoblación de amplias zonas de Galicia, pues como síntoma evidente de una política absolutamente catastrófica para la mayoría de este país. Pero, señor Vázquez, la Xunta se defiende y ha mencionado los recortes, asunto que hemos tratado también con nuestro anterior invitado, con el señor Herrera. Los recortes, dice la Xunta, que han sido lo mínimos posibles. Se habla de un 0,5 en sanidad, 0,7 en educación. ¿Coinciden en esos datos o ahí tampoco? No, pero mire, la realidad es que el recorte es seguido, recorte sobre recorte. Tiene poca importancia, al fin, para el ciudadano, pues saber si es el 0,5 o el 0,7. La realidad es que se recorta en enseñanza pública, se recorta en gasto cultural, se recorta en todas las materias y vuelvo a decir, y al tiempo se incrementa la deuda en Galicia. Diga lo que diga la Xunta, que lo normal es que un gobierno se defienda, ¿no? Poniendo encima de la mesa no se sabe qué datos y qué porcentajes. La realidad de la política del gobierno del señor Feijóo en Galicia es la que yo le acabo de relatar. El paro está en un 8% aproximadamente, somos el 6% de la población del Estado, no de la población activa, de la población total. La emigración es, desde luego, una lacra. Miles de jóvenes formados, preparados, gallegos, están obligados a emigrar, emigran, desaparecen, por cierto, de las listas del paro, y ya digo, la despoblación como síntoma. Y luego cada gobierno, efectivamente, tratará de justificar esa cuestión como crea conveniente delante de la opinión pública. Ayer mismo hubo un referéndum entre el profesorado de Galicia sobre qué le parecía, en fin, la política de la Xunta respecto de la enseñanza, que podrá negar 1000 veces, como San Pedro negó 3, que no se producen tales recortes. Bueno, aplastantemente la mayoría de ese profesorado, que participó, por cierto, muy activamente en ese referéndum en los centros de enseñanza, bueno, expresó su opinión y está absolutamente en desacuerdo. Eso es la versión que usted da de lo que la Xunta, como nos recordaba, niega, lo que usted llama justificación, los datos que ellos ofrecen. ¿Cuál es la alternativa? Lo hablamos también con Joan Herrera. ¿Cuál es la alternativa que proponen a la vista de las exigencias que vienen de Europa, de lo que tienen que hacer las comunidades, pero también el gobierno central? Ya, pero mire, es que nosotros no aceptamos, ¿verdad?, las exigencias de Europa, porque si seguimos aceptando este modelo neoliberal que en este momento está absolutamente colapsado, claro, si aceptamos y decimos que ese modelo es inmutable, que nada se puede cambiar, efectivamente, a partir de ahí, pues habrá que actuar pues en consonancia con la aceptación de ese modelo. Pero nosotros no aceptamos de ninguna manera, nosotros creemos una cosa que le decía es no sé si me escucha, la no resignación, y otra cosa es la insumisión, que no sé si es lo que está proponiendo frente a Europa. No, pero mire usted, nosotros estamos delante de un modelo europeo, que no es que lo critiquemos hoy, lo criticamos desde que se puso en pie, que es un modelo absolutamente al servicio del capital financiero, es un modelo, desde luego, jerarquizado, antidemocrático, con todas las palabras. Un modelo que hoy, efectivamente, está comandado por la emperatriz Merkel y el ayudante Sarkozy, y por lo tanto haciendo política al servicio exclusivamente del capital financiero, sin que importe, naturalmente, saquear a los pueblos, ¿no? Esa es la única política. Ese modelo hay que cambiarlo. La solución a ese modelo no pasa, como dicen algunos, por más Europa, pasa por otra Europa. La Europa democrática, la Europa de los pueblos, al servicio de la cohesión social y territorial. Este modelo es un coche absolutamente averiado, un coche que tiene dificilísima reparación. Y usted fíjese cómo dan vueltas y vueltas y vueltas y no se encuentra solución, porque el problema está en ese modelo que es inaceptable, ¿no?
Está hablando de lo que Europa pide, de lo que se intenta hacer aquí, y hay quien piensa que el programa del BNG puede ser muy parecido al de los socialistas. Me gustaría saber cuál es su opinión de esa crítica y cuáles son las diferencias. Reforma fiscal, que paguen más los que más tienen, esto ya lo hemos escuchado. No, pero si usted, que seguro que como que muchas personas siguieron los debates en fin, en los últimos 2 años y medio aproximadamente en el Congreso de los Diputados, desde luego las propuestas del Bloque Nacionalista Galego y las políticas que hizo el gobierno socialista en estos años, bueno, de parecidos absolutamente nada. Cosa diferente es que en campaña electoral, bueno, un determinado candidato, en este caso un candidato socialista, nos venga a decir que va a hacer absolutamente lo contrario de lo que hizo un gobierno. Pero en cualquier caso, desde luego nosotros planteamos propuestas absolutamente diferentes. Para empezar, desde luego hay que empezar a cambiar las cosas en el sentido siguiente. Tiene que haber control público de la economía. Los gobiernos deben mandar sobre los especuladores, sobre el capital financiero y no ser sus servidores. Y a partir de ahí, en una situación como la que tenemos, habrá que ir a una política de aumentar los ingresos y también de disminuir los gastos. ¿Aumentar los ingresos cómo? Pues efectivamente buscando el dinero donde lo hay. Porque mire usted, hay mucho dinero. Simplemente lo tienen unos pocos y no pagan. Y simplemente no pagan. Y segundo, disminución de gastos. Desde luego por vías más interesantes, diferentes a las que nos están planteando Partido Popular o Partido Socialista. Se puede reducir drásticamente el gasto militar, retirando tropas de Afganistán, etcétera, etcétera, disminuyendo la compra de armamentos. Hablando de reformas de administración, podemos suprimir las diputaciones de una vez por todas. Desde luego podemos bajar gastos suprimiendo ministerios que tienen las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Hay vías diferentes de abordar los problemas. Por lo tanto, tener más recursos para efectivamente poder prestar los servicios a lo que tienen derecho los ciudadanos, a una sanidad pública de calidad, a una enseñanza pública de calidad, desde luego también a servicios sociales públicos, precisamente para atender las necesidades de los que hoy sufren esta crisis económica, y también para otra cuestión básica, para tener recursos para impulsar desde luego la economía productiva. Cuando la iniciativa privada no tira, es necesario que se plantee la iniciativa pública. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reformar absolutamente esta política económica que a estas alturas está claro, es un desastre para la mayoría social, no resuelve las cosas, ¿no? Hay que empezar a pensar que el trabajo es el que crea la riqueza, es el trabajo el que crea la riqueza, no desde luego la especulación ni el capital financiero. Tendremos oportunidad desde luego también durante la campaña, que empieza prácticamente en apenas una semana, de escuchar todas las propuestas de los partidos. Antes de despedirle, quiero saber también que en ese asunto de las cajas, que tanto enfado ha provocado entre la gente, lo que hemos sabido, lo que cobraban, los despidos, y usted además decía una frase que quiero que explique. Dice que Feijóo tiene demasiadas cosas que esconder en cuanto a una investigación. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, vamos a ver, las cajas, desde luego, el fin de las cajas tiene que ver, desde luego, con una gestión de los directivos que hoy se revela como muy deficiente, pero también con decisiones políticas que encaminaron, desde luego, a las cajas a ser puestas en venta al servicio de la banca. Eso no es ningún misterio. Efectivamente, los directivos de las cajas acaban de irse en muchos casos, desde luego, con indemnizaciones multimillonarias, pero aquí lo que no podemos perder de vista es que alguien se lo permitió. Porque claro, no basta con decir es que se fueron con indemnizaciones multimillonarias. Es cierto, es escandaloso, pero el problema es quién se lo permitió. Por tanto, nosotros, en el caso de la Caixa de Galicia y su final desastroso, presentado, por cierto, por el señor Feijóo no hace tantos días como un éxito, queremos una comisión de investigación que nos aclare efectivamente cuál fue la gestión, qué salarios, qué indemnizaciones y qué responsabilidades políticas. Y en segundo lugar, en lugar de seguir quejándose y de pensar que esto pues es un final sin más que hay que aceptar, tomar alguna decisión. Nosotros lo que estamos proponiendo, en el caso de Galicia, teniendo en cuenta que hoy el capital público a través del FROP es mayoritario en este nuevo banco que se crea, en esta caja banco, que ese capital pase a ser controlado por la Xunta de Galicia, que tenga mayoría accionarial y que cuando menos, en fin, esa entidad resultante sirva para desarrollar
nuestra economía, que buena falta le hace disponer de capital para poder desarrollarse. Bueno, como le digo, son algunos de los temas que seguro vamos a hablar de ellos también en campaña. Le agradecemos a Guillermo Vázquez también que nos haya atendido desde Galicia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, estamos hablando con los partidos minoritarios.